El ritual de medianoche. Invocando a la bruja para obtener poder. La noche había caído con fuerza sobre el pequeño pueblo, cubriéndolo todo con un manto de sombras densas y húmedas. La luna, llena y brillante, parecía observadora, como si ya supiera lo que los jóvenes planeaban hacer. Se encontraban en el borde del bosque, donde los árboles se erguían como gigantes oscuros, sus ramas retorcidas alcanzando el cielo, como si intentaran rasgarlo. El aire estaba pesado, cargado de una humedad peculiar que hacía que el aliento se volviera denso, casi palpable. Un grupo de 6 amigos, impulsados por la curiosidad y la emoción de lo prohibido, se adentraban en el bosque con una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Habían escuchado las historias del pueblo, leyendas de una bruja antigua que moraba en las profundidades del bosque, una mujer que había pactado con fuerzas oscuras para obtener un poder inimaginable. Según las historias, esta bruja, llamada Morgana, solo podía ser invocada durante la medianoche, cuando la luna estaba en su punto más alto, y solo aquellos que seguían un ritual ancestral podían llamar su atención. Eran escépticos, por supuesto, pero el deseo de probar lo que siempre habían considerado supersticiones les había llevado hasta allí. Nadie había hablado nunca con seguridad sobre lo que sucedía cuando alguien intentaba realizar el ritual, pero todos coincidían en una cosa: aquellos que lo habían intentado nunca regresaron. La atmósfera se sentía extraña, tensa. El grupo se acercó a un claro en el corazón del bosque, donde los árboles se apartaban lo suficiente para formar un círculo perfecto, un espacio que parecía haber sido preparado siglos atrás para tal ocasión. En el centro, había una piedra plana, antigua, cubierta de musgo y líquenes, con extrañas inscripciones que nadie en el grupo lograba entender completamente. Era el altar donde se debía realizar el ritual. Sara, la más valiente del grupo, tomó un antiguo libro que había encontrado en la biblioteca del pueblo, un libro polvoriento y descolorido que contenía los versos del ritual. La lectura de las palabras sería clave, o eso decían las leyendas. En la oscuridad, la voz de Sara resonó con firmeza mientras comenzaba a leer las líneas que invocarían a la bruja. En esta hora de tinieblas y desdicha, a ti, Morgana, llamamos con nuestras almas, te invocamos en tu hora más oscura, para que nos concedas poder y sabiduría, que tu sombra nos cubra, que tu fuerza nos guíe, y que tu voluntad se haga nuestra. Al principio, nada sucedió. El viento, que había estado agitado durante todo el día, cesó de repente. Todo se quedó en silencio absoluto. La luna brillaba, pero el aire parecía aún más denso, y los árboles, que antes se balanceaban suavemente, ahora permanecían inmóviles. Los jóvenes se miraron entre sí, algo confundidos, un poco decepcionados por la falta de respuesta. Pero entonces, el silencio fue roto por un sonido extraño, un susurro, casi inaudible, que venía de entre los árboles. Era como si la misma oscuridad estuviera hablando. Al principio pensaron que era el viento, pero el susurro no se detuvo. Se intensificó, volviéndose más claro, como si alguien o algo estuviera acercándose, susurrando palabras incomprensibles. De repente, una sombra se movió rápidamente entre los árboles. Fue un destello, una figura que cruzó el claro en un abrir y cerrar de ojos. Nadie vio exactamente qué era, pero todos lo sintieron. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Algo estaba en el bosque con ellos, y no era humano. Sara, quien había sido la más valiente, ahora temblaba ligeramente. Sus ojos se movieron con rapidez, buscando cualquier movimiento en la oscuridad. A lo lejos, pudo distinguir una figura alta, delgada, vestida completamente de negro, de pie entre los árboles. Su rostro no era visible, pero el aura que emanaba de ella era palpable, una mezcla de poder y maldad que llenaba el aire. Entonces, la figura se movió hacia el altar. Los jóvenes no sabían qué hacer. La bruja estaba allí, ante ellos, y todo lo que habían leído en el libro les decía que debían pedirle algo. Pero en sus corazones, sabían que hacer esa petición podía tener consecuencias terribles. La figura se detuvo frente al altar y, lentamente, levantó las manos al cielo. La temperatura en el claro descendió bruscamente.
y la luz de la luna se volvió extrañamente difusa, como si algo estuviera bloqueándola. La bruja habló. Su voz era un eco profundo y gutural, casi como un susurro lejano, pero a la vez omnipresente. ¿Qué es lo que desean, mortales? ¿Qué buscan en las sombras? Los jóvenes se miraron entre sí, dudando, temerosos. En ese momento, sus deseos y miedos parecían más reales que nunca. Tomaron una decisión precipitada, pensando que aún podrían controlar lo que sucediera. Uno a uno, comenzaron a hablar, pidiendo poder, riqueza, sabiduría. Cada uno tenía algo diferente en mente, algo que creían que la bruja podía otorgarles sin costo alguno. Pero la bruja no respondió. En su lugar, el suelo comenzó a temblar levemente, como si el bosque entero estuviera reaccionando a sus palabras. Un viento helado comenzó a soplar con fuerza, arrancando ramas y hojas del suelo, creando un torbellino de oscuridad y confusión. Los árboles crujían y las sombras parecían alargarse, invadiendo el claro. De repente, las figuras humanas de los jóvenes comenzaron a difuminarse, como si la bruja estuviera borrándolas de la existencia, uno por uno. Uno de ellos, David, se arrodilló ante la bruja, suplicando que dejara de hacerle daño. Pero la figura de la bruja comenzó a desvanecerse, su rostro ahora visible solo en una niebla gris. Con una sonrisa macabra, la bruja murmuró: «El poder no se da sin precio, joven. Todo tiene un costo». La niebla se levantó, y la figura de la bruja desapareció en la oscuridad. En el claro, todo quedó en un silencio mortal. Ningún viento, ningún sonido, nada más que el frío que había comenzado a calar hasta los huesos. Los jóvenes, aterrados, intentaron correr, pero algo los mantenía en el lugar. Un poder invisible los mantenía atrapados, como si la bruja los estuviera observando desde las sombras. De repente, uno de ellos, Elena, gritó. A su alrededor, figuras oscuras emergieron de los árboles, deslizándose entre las sombras con movimientos antinaturales. Eran como sombras vivientes, ojos rojos brillando en la penumbra, observándolos con una intensidad aterradora. La pesadilla había comenzado. Los amigos intentaron huir, pero el bosque parecía cambiar. Las sombras no solo los acechaban, sino que se volvían más densas, más palpables, como si el propio bosque los estuviera devorando. Las figuras espectrales se acercaban, arrastrándose hacia ellos con una velocidad espantosa. Finalmente, uno a uno, los jóvenes desaparecieron. No hubo gritos, solo el eco de sus pasos frenéticos que se apagaban lentamente en la negrura del bosque. Solo el viento seguía soplando, susurrando entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera riendo de su arrogancia. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo se dieron cuenta de que los 6 jóvenes nunca regresaron. Buscaron en el bosque durante días, pero no encontraron ni rastro de ellos. El claro estaba vacío, la piedra del altar cubriéndose nuevamente con musgo, como si nada hubiera sucedido. Pero los ancianos del pueblo sabían la verdad. La bruja, Morgana, seguía esperando a aquellos que osaran invocar su poder. Y el bosque, ahora más oscuro que nunca, permanecía como un recordatorio de que algunos secretos no deben ser desenterrados, y algunos pactos no deben ser hechos. Los días pasaron, y el pueblo de nuevo quedó en silencio, aunque no sin una sensación extraña que flotaba en el aire. Los más jóvenes, que no habían estado en el ritual, comenzaron a contar historias sobre extraños susurros que escuchaban en sus sueños, o sombras que se movían en el borde de su visión durante la noche. Nadie quería hablar abiertamente sobre lo sucedido en el bosque, pero las miradas furtivas, los murmullos a media voz y los temores crecían. La desaparición de los 6 jóvenes había dejado una marca imborrable en la comunidad. Sin embargo, no todos los habitantes del pueblo olvidaron tan fácilmente. El viejo Hugo, el más anciano de los moradores, era uno de los pocos que conocía la verdadera historia. Había sido uno de los jóvenes que, hace muchas décadas, había escuchado las mismas leyendas sobre la bruja Morgana, y había intentado, en su juventud, realizar el ritual. Pero a diferencia de los demás, Hugo había sido testigo de lo que pasaba cuando uno se atrevía a desafiar las reglas que el bosque imponía. Una tarde gris,
Mientras la niebla comenzaba a extenderse por el pueblo, Hugo decidió contar su historia a un grupo de jóvenes que, como los anteriores, buscaban emociones fuertes, creyendo que las viejas leyendas eran solo supersticiones. Se reunió con ellos en el pequeño bar del pueblo, junto al fuego, donde el calor del hogar contrastaba con el frío que comenzaba a tomar la aldea. Entre los murmullos y el tintinear de las tazas, Hugo les habló con voz grave, su mirada fija en el fuego como si pudiera ver más allá de las llamas. Nosotros, los jóvenes de hace tantos años, también creímos que todo eso era solo un cuento, comenzó Hugo, su voz suave, pero cargada de una profunda tristeza. Nos sentíamos invencibles. Éramos más valientes que los que vinieron antes que nosotros. Y, como ustedes, queríamos algo más. Queríamos poder. Queríamos saber que había más allá de lo que nos decían las historias. El grupo de jóvenes lo escuchaba atentamente, algunos con incredulidad, otros con curiosidad. Hugo continuó, como si las palabras le salieran con dificultad, como si cada recuerdo lo llenara de una angustia amarga. Hicimos el ritual, como ustedes lo hicieron. Leímos las palabras del libro, nos adentramos en el bosque, y en el mismo claro donde ahora han desaparecido los otros. Todo parecía tan sencillo, hasta que ella llegó. Hugo hizo una pausa, y por un momento el fuego chisporroteó, como si la atmósfera misma temiera lo que él iba a decir. Los jóvenes se acercaron un poco más, algunos, por un instinto inexplicable, apretaron las manos alrededor de sus tazas, temiendo lo que vendría. Era tan diferente a todo lo que uno espera. No solo era la oscuridad lo que nos rodeaba, era el peso de la presencia de algo que no era humano, algo tan antiguo que sus ojos parecían saberlo todo sobre ti, sobre lo que pensabas, sobre lo que deseabas. Nos miraba, y cuando habló, su voz no venía de su boca, venía de todas partes, de las sombras, del aire mismo. Nos ofreció lo que queríamos, y yo acepté. Hugo cerró los ojos por un momento, como si tratara de contener las imágenes que volvían a su mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sus manos temblaron ligeramente. El poder que nos ofreció era real. Lo sentimos al instante. Nos daba la sensación de que podíamos controlar todo, que nada nos faltaría. Pero a cambio de ese poder, nos pidió algo. No sé si realmente lo entendimos en ese momento, porque todo sucedió tan rápido, pero el precio era claro. Nuestras almas, nuestras voluntades, nuestra humanidad. La bruja no da nada sin que algo sea tomado. Los jóvenes lo miraron, confundidos y aterrados. La atmósfera en la habitación se volvió densa, pesada, como si el aire mismo hubiera absorbido la esencia del relato. Hugo continuó. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Nos sumimos en un vacío, en una desesperación creciente. La bruja nos había marcado, nos había dejado su sello, y con él vinieron las sombras, los susurros, los extraños fenómenos. Todos los que participamos en el ritual, empezamos a desaparecer uno por uno. Los demás huyeron, los que no lograron escapar, no volvieron. Hugo hizo una pausa larga, y luego sus ojos se fijaron en los jóvenes que lo rodeaban, con una intensidad profunda. No fueron los árboles, no fue la bruja quien nos destruyó. Fue lo que nos dejó en nuestros corazones. La codicia, el deseo de poder, de saber más de lo que nos correspondía. Esos son los que nos persiguieron, los que nos arrastraron a la oscuridad. Y lo peor es que, cuando uno se atreve a desafiarla, ella nunca olvida. Siempre regresa, aunque tú ya no lo desees. Ella acecha, te sigue. Uno de los jóvenes, un chico llamado Marcos, lo interrumpió, su rostro visiblemente pálido. Pero, ¿por qué nos lo dices ahora, después de tantos años? Hugo lo miró fijamente, como si su mirada penetrara hasta el alma del joven. Porque ya lo he visto. Porque lo que les pasó a esos 6 no es más que el principio. La bruja nunca olvida. Si están buscando lo que ustedes creen que les puede dar poder, van a perder más que eso. Y si siguen buscando respuestas en ese bosque, algo oscuro vendrá tras ustedes. En ese momento, el viento fuera del bar comenzó a soplar con más fuerza.
golpeando las ventanas como si algo invisible estuviera buscando entrar. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes. Las luces del lugar parpadearon brevemente, y el ambiente se cargó de una tensión palpable. Los jóvenes miraron a su alrededor. La sensación de estar siendo observados comenzó a calar en sus corazones. Hugo, con una expresión grave, concluyó con voz temblorosa: el bosque nunca olvida, y la bruja nunca deja ir a aquellos que invocan su poder. Ellos ya están condenados. Lo estuvieron desde el momento en que cruzaron el umbral del bosque. Y ustedes, si continúan por el mismo camino, también lo estarán. La habitación quedó en silencio. Nadie dijo nada más. Las historias de terror de antaño, que habían sido solo eso para muchos, ahora se sentían reales, palpables. Y, en algún rincón oscuro del pueblo, las sombras parecían moverse con más vida, como si estuvieran esperando.